Agárrate con Patricia Poleo, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es jueves 11 de octubre del 2018. Comienzo por recomendarles a las personas que están buscando un local comercial en El Doral que vayan y visiten el Centre El Doral. Es un edificio totalmente inteligente con sótano de estacionamiento para visitantes. Tiene una arquitectura hermosísima. Ese tipo de arquitectura no estamos acostumbrados a verlas en la zona de El Doral. Los locales comerciales son para todo tipo de negocios y lo mejor de todo es que aún están a precios de preventa, lo cual es hasta como inversión es muy rentable, y esto solamente a pesar de que el edificio está casi terminado. Bueno, ya estoy conectada vía Skype con Daniel Lara Farías porque hoy es jueves de Daniel Lara Farías. Buenas noches, Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. ¿Todo bien por acá? Bueno, Dani, comencemos con el tema que tiene conmocionado al mundo entero, y ese tema lo vamos a tocar porque ya están llamando a los embajadores, diferentes países han llamado a sus embajadores por el tema del asesinato de Fernando Albán. Hay una cosita, Daniel, que quiero aclarar y comentarla contigo antes de comenzar. Apenas se supo que la familia de Fernando Albán vivía en Nueva York, todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, digo unos y otros, porque es gente del gobierno, pero también la oposición, bueno, ¿con qué dinero mantenía ese concejal a su familia en Nueva York? Y uno no puede salir a responder a que uno no investigue, pero cuando a mí me hablan de vivir en Nueva York, eso depende de cómo vivas en Nueva York, porque en Nueva York un mesonero puede vivir bien. Un muchacho que se dedique a servir mesas vive bien. Fíjate, yo tengo una hija que vive en Nueva York y vive con muy poco dinero mensual y trabaja, vive de su trabajo. Lo que te quiero decir es que, claro, no vive como vive la hija de Chávez en Nueva York, ni en la zona que vive la hija de Chávez en Nueva York. Pero yo no quise responder hasta que no tuviera todo en la mano. Pues resulta que el concejal había sacado a sus hijos hace 4 años, bueno, a sabiendas de lo que podía pasar en el país, como han hecho la mayoría de los políticos. Además, bueno, Jorge Rodríguez tiene su familia viviendo en México, por ejemplo, por decir algo. Pero visto lo ocurrido, parece que hizo bien, ¿no? Exactamente, tenía razón en sacar a su familia, ¿no? Pero fíjate cómo vive la familia, y esto es una información que voy a dar que es exclusiva. Los hijos, que son 2, viven en una iglesia en Brooklyn, que no es lo mismo vivir en Nueva York que vivir en Brooklyn. Mi hija vive en Brooklyn, por ejemplo. Nueva York es Manhattan, Brooklyn es otra cosa. En una iglesia viven en Brooklyn. Esta iglesia está dirigida por un reverendo venezolano llamado Alexis Bastidas. Hace 4 años se fue el varón y la hembra, y para mantenerse viviendo ahí en la iglesia tienen que colaborar con el mantenimiento de las instalaciones de la iglesia, limpiando la iglesia, por supuesto. La mamá se fue, la esposa de Fernando Albán, se fue hace apenas 1 año y medio y duerme con las monjas. Viven con mucha austeridad, y eso lo digo con todo en la mano. Esto no es propaganda que se le está haciendo a Fernando Albán, ¿no? Fíjate, la información que yo tengo además es que, bueno, la gente que lo conoció por su calidad humana, por lo caritativo que era, además mucha gente lo llamaba el curita, imagínate. Pero además los propios concejales del PSV lo respetaban muchísimo. No solamente estamos hablando de los de la oposición. Los concejales del PSV lo respetaban muchísimo, y los trabajadores del Consejo Municipal también. Estaban organizándole un homenaje, los trabajadores del Consejo Municipal, y por órdenes superiores lo tuvieron que suspender. Bueno, pero independientemente de estos datos, Patricia, que sin duda alguna son exclusivos, porque lamentablemente cuando ocurren situaciones como esta, nadie se acuerda de los dolientes directos y reales que son los familiares. Estamos hablando de una familia que se entera en Nueva York de la terrible situación en la cual muere su familiar y no pudieron regresar a Venezuela, me imagino. Sí, yo me imagino que él no hubiera querido que sus hijos y su esposa fueran a Venezuela. Por supuesto. Entonces estamos hablando de una fractura completa, absoluta, vil, ruin,
de la cual una familia como esta, que entiendo que son fervientes católicos, muy vinculados con la iglesia, yo espero, como católico quizás no tan practicante como ellos, espero que su fe les ayude a superar un momento tan duro como este. No, y gracias a Dios viven en una iglesia y están acompañados Gracias por a este Dios. sacerdote venezolano. Sin duda, pero me pregunto yo, si vivieran en otra condición, si vivieran en condiciones, si no vivieran en Brooklyn, sino en Manhattan, si no vivieran en buenas condiciones, eso no quita que fue asesinado el concejal. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. 2 veces, vamos a hablar de eso también, 2 veces asesinado, porque lo mataron físicamente y ahora están intentando permear en las redes y en la opinión pública que, bueno, que se suicidó porque no quería que su familia supiera los videos que contenía su celular, su familia y todo el mundo, pues, porque supuestamente era pederasta, tenía videos homosexuales y esa tesis la tiró a rodar el gobierno porque hasta Diosdado Cabello le está haciendo retweet a las ¿cómo se llama? Las cuentas que están publicando esta información. Claro, porque hablamos de asesinato físico y asesinato moral. Exacto. Y no es la primera vez, Patricia. Mira, yo lamento que muchísima gente se esté enterando por el caso del concejal Albán de que en Venezuela hay presos políticos que son torturados y asesinados. Porque este no es el primer caso. Tú y yo lo sabemos. Mira, yo recuerdo el caso de otro concejal, el concejal Carlos García. El concejal Carlos García también fue asesinado, también murió en unas condiciones terribles, porque a Carlos García, la versión oficial dice, la primera versión, porque como siempre hay varias versiones, fue sometido a tortura, fue sometido a malos tratos, fue sometido a condiciones de reclusión terribles, y dicen que le dio una ACV. Y le dio una ACV el domingo y lo vinieron a sacar al hospital el jueves. O sea que prácticamente se murió en la celda prácticamente. Pero no solamente ocurre eso, sino que después que ocurre esa desgracia, después que Carlos García lo deja morirse de mengua en un calabozo y lo llevan casi que por trámite al hospital, entonces para excusarse de toda esta situación, la fiscalía dirigida por Luisa Ortega Díaz, y eso no se nos puede olvidar, dijo que no, que el señor no murió de una severa y que murió por falta de atención, sino que el señor tenía complicaciones porque él sufría de SIDA. Entonces, ¿qué ocurre? Asesinato moral. Asesinato moral. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en realidad el tema es que en Venezuela, en el mundo, el SIDA es una enfermedad tratable, una enfermedad con la cual hay tratamiento de aquello, y el estigma de la enfermedad del SIDA desapareció en el mundo moderno. Pero en los países como Venezuela, donde no hay medicamentos, donde no hay retrovirales, se sigue estigmatizando al que está enfermo de SIDA. Entonces, como ellos lo saben, entonces dicen, no, ese señor tenía SIDA, o sea, eso no es culpa de nosotros que se haya muerto. Y en realidad la gran pregunta es, o sea, que ustedes sabían que una persona estaba enferma de SIDA y la tenían presa, y no le daban el tratamiento. Es decir, que ustedes lo dejaron morirse. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, y fíjate, yo he tratado de ser muy cuidadoso con las cosas, porque obviamente yo estoy en una emisora, en Radio Caracas Radio, que está en Venezuela, sus trabajadores están en Venezuela, y hay cosas que uno tiene que cuidar en las cosas que dice. Pero, eso es bueno que lo digas, vamos a hacer un alto en esto. Es bueno que lo digas, Daniel, porque uno tiene que entender a los colegas que están en Venezuela y a los medios de comunicación que todavía quedan en Venezuela, esos sí están con el rifle en la 100, esos sí están contra la pared. Otra cosa es uno que está afuera, uno tiene estas libertades porque uno está afuera, pero ¿cómo no entender bueno, imagínense lo que le pasó a Fernando Albán, lo que le puede pasar, a este muchacho Alonso Moleiro. A Alonso le cerraron el programa. Entonces, ¿cómo no entender eso que tú estás diciendo? Que hay que tener cuidado con una emisora que está en Venezuela. Hay que tener cuidado porque yo estoy fuera de Venezuela, pero mis compañeros de Radio Caracas están en Venezuela. Y yo no voy a cometer la responsabilidad de darle razones al régimen para arremeter contra quien no debe por no poderme agarrar a mí. Entonces, yo sinceramente estoy convencido de que ese concejal fue asesinado. Claro. Patricia, tú y yo hablamos
porque a los dos nos llegó la información y le llegó a distintos periodistas, a todo el mundo, que había rumores desde hace semanas de que había muerto en la tumba. Nosotros no sabemos si el concejal de verdad murió el día que dicen que murieron. Nosotros no sabemos si el concejal de verdad se lanzó o lo lanzaron. Es que ni siquiera sabemos si estaba vivo cuando cayó del piso 10. Ni sabemos siquiera si cayó de verdad del piso 10. No sabemos si lo dejaron en la acera. O sea, eso de verdad no lo sabemos. Hay distintas versiones, hay distintas hipótesis, pero en realidad todas esas hipótesis que entran en el campo de la criminología y que se dan necesarias para cuando se haga un juicio justo o cuando se haga una investigación independiente de verdad, eso es otro tema. A mí lo fundamental es una sola cosa. Una persona que está bajo cautiverio, de quien sea, si se muere, el responsable es quien lo tiene cautivo. Tan sencillo como eso. Mire, sea un secuestrador, sea que se asustó, sea que murió de un infarto, sea que lo picó un mosquito, lo que sea, el responsable es el que lo tiene bajo cautiverio. O sea que ahí no hay nada que tú lo ves en las cárceles, en los países desarrollados, cómo atienden a los presos, que hay mucha gente que se queja de que sus impuestos van para atender a los presos, pero cómo los atienden, cómo todo el tiempo tienen atención médica, el que tiene enfermedades tiene todo su tratamiento cubierto por el Estado. En los países desarrollados es así. Así es, pero entonces cuando tú ves, ¿verdad? Que aparece, porque entonces pueden acusar, no, bueno, porque los medios, porque es lo que han dicho, ¿no? Que los medios de comunicación están desinformando y han creado una matriz de opinión con respecto al asunto. Bueno, número uno, la matriz de opinión la creó aquí. Este injerto de calamar con pulpo que es Tarek William Saab, que dijo primero que el señor se había lanzado desde un baño. Y cuando le avisaron, mire, es que en los baños no hay ventana, entonces no se lanzó desde el baño, es cuando iba para el baño. Mira, pero otra cosa, Daniel, es la forma de informar. Vuelvo a los países desarrollados. Bueno, lo lógico es que tú no puedes dar una información de ese tipo públicamente sin avisarle primero a la familia en forma privada. No puede ser que la familia se entere por una llamada telefónica en un canal de televisión del gobierno. Así es. Lo otro es cuando sale Reverol. Entonces Reverol le lleva a la contraria a Tarek William. Dice, no, es que el señor estaba, o sea, es un cuento distinto. Y lo otro es la desvergüenza mayúscula, o sea, la impudicia completa, la impudicia rotunda, cuando aparece este esbirro mediático que es Mario Silva a decir, no, el señor en realidad lo lanzaron por órdenes de Julio Borges, porque parece ser que Julio Borges tiene poderes telequinéticos y el tipo por telepatía es capaz de hacer que una persona se lance por una ventana. Porque Julio Borges, entonces, esto no lo tendrá que investigar el FBI, ni lo tendrá que investigar el 6CPC, va a tener que entrevistarlo el agente Fox Mulder y el agente Scully de los expedientes X, para ver si de verdad Julio Borges por telepatía fue que mató a este señor. Pero en todo caso, lo importante es lo siguiente. Tarek William dice que el tipo se tiró del baño. Néstor Rivero dice que se tiró de la sala. Y Mario Silva dice que lo lanzaron. Entonces, ahí ya tú tienes tres hipótesis distintas. Y a lo que llegamos aquí es a una sola cosa. ¿Cuál es la hipótesis real? No la sabemos ahorita, la sabremos en algún momento o nos la podremos imaginar, pero lo fundamental es que van a utilizar y están utilizando el asesinato del concejal Albán para aterrorizar más a la gente, para enviarle un mensaje a los activistas, mira lo que te va a pasar si te agarramos, para decirle al activista, déjate de eso porque si te agarramos no sales más nunca y si sales, sales muerto. Y además de eso, Patricia, deja claro una cosa que yo creo que es necesario decírsela a la gente, porque las cosas son como son. Este régimen creó un cuerpo de verdugos. Un cuerpo de verdugos que están unos en el SEBIN, que están unos en el 6CPC, que están unos en el FAES, que están en la Guardia Nacional de distintos cuerpos. Y les dio carta blanca. Cuando en el pasado se creaban grupos de exterminio, ¿qué pasaba? Bueno, que la gente decía, ay, están matando malandros. Ay, qué bueno, porque están acabando con los malandros. Muy bien. Los tipos empezaban matando malandros, azotes de barrio, y después empezaban a hacer venganzas personales. Decía, bueno, porque este me miró mal a la mujer, aquel me pidió prestado y no me pagó, y después empezaban a actuar como sicarios. Mira, yo necesito que me elimines a aquel, y empezaban a cobrar todo lo demás, y se convertía un grupo de exterminio en un grupo de sicarios. ¿Por qué? Porque tú no puedes darle poder a nadie para decidir sobre la vida o la muerte de alguien, porque en democracia eso simple y llanamente te pervierte el sistema policial, eso tú no lo puedes permitir. A esta gente los convirtieron en verdugos. Entonces agarraron a unos tipos y le dijeron, mire, usted, a todo el que agarre allí, usted lo va a hacer que confiese lo que nosotros necesitamos que confiese. Bajo la modalidad que sea, utilice los términos que usted necesite. Bueno, como y el mensaje que han mandado con esto es, hagan lo que nosotros vamos a seguirlos protegiendo. O sea, sigan torturando, ¿verdad? Que nosotros desde las alturas del poder los vamos a seguir protegiendo. Pero es que eso particularmente es algo que en Venezuela
Patricia, se ha convertido no en una política de Estado, sino una cuestión aceptada por la sociedad, porque aquí hay una señora llamada Gabriela del Mal Ramírez, que se atrevió a decir públicamente que la tortura estaba justificada si era para conseguir una confesión. Esa señora saltó del chavismo para la oposición y no hubo nadie que dijera que esa mujer era una inmoral para estar dentro del bando opositor, lo que quiere decir que tanto chavistas como opositores creen que la tortura es válida. Así es. No, en Entonces, estos días le respondí con respecto a lo del concejal, le respondí, porque ella cuestionó el manejo que se ha hecho con lo del concejal. Yo digo, claro, ustedes cubrían más la forma. Ustedes inventaban testigos, montaban expedientes, sembraban cosas. Esta gente no, esta gente va hacia adelante, pero es lo mismo. Pero es que, mira, Gabriela del Mal y Luis Ortega, ¿okay?, y Rodríguez Torres, que los tres ahorita están en la oposición, los recibió la falsa oposición con bombo y platillo, porque hay que sumar y no hay que restar, porque aquí hay una oposición que le gusta sumar esbirros, ¿verdad? Oposición y periodistas que se la pasan con la entrevistadera a esta gente como para lavarles la cara. Exactamente, forma parte del mismo, no, y sacerdotes, que les encanta confesarlos y darle la bendición y bautizarlos y meterlos a monaguillos. ¿Qué pasa? Mira, aquí hay un caso, que es el caso de Nadis Orozco. Nadis Orozco era una humilde mujer, Patricia, que yo cuando conocí ese caso, porque yo trato todos los martes el caso de los presos políticos en mi programa junto a Neomar Hernández de Radio Caracas. Tengo 4 años tratando casos de presos políticos todos los martes y cada caso es peor que otro. Nadis Orozco era una mujer que su único delito era ser la hermana de una mujer que era novia de un sicario o de un tipo que acusaron de ser el sicario que mató a Robert Serra. Por ese simple delito, a esa muchacha Nadis Orozco la agarraron presa. Es decir, ella no empuñó un arma. Ella no sirvió en nada para el asesinato. A ella la agarraron por ser familiar de una novia de un sicario. A esta muchacha la estuvieron torturando durante 3 años en el helicoide, a Nadis Orozco. Esa era una muchacha que vivía en un humilde rancho, que se dedicaba a limpiar casas. Era señora de servicio, una muchacha que limpiaba casas y que hacía oficios y se ganaba la vida con eso. A esa muchacha la tuvieron 2 años torturándola en el helicoide. Y fueron tales las torturas que me contaron presas políticas del helicoide que estuvieron junto a ella, que hubo un día que esa muchacha, ya de tanta tortura y tanta cosa, la muchacha del cuerpo no le dio más. Y la sacaron prácticamente en coma del helicoide y la dejaron que se muriera en el hospital militar. Luis Ortega Díaz y Gabriela del Mal Ramírez eran autoridades en aquel entonces. ¿Qué hicieron ellas? ¿Qué hicieron cuando Rodríguez Torres permitió esa barbaridad en el helicoide? No hicieron nada. Es decir, aquí no podemos hacernos los locos a decir que mataron al concejal Albán y como mataron al concejal Albán es que ahora son unos asesinos. No, es que aquí esta gente tiene 20 años matando, más. ¿O es que acaso esta gente no entró a la escena política nacional asesinando gente el 4 de febrero? ¿O es que acaso esta gente no ha estado durante todos estos años buscando la manera de matar más venezolanos de forma tal de, con la sangre de los venezolanos, enquistarse en el poder? Entonces, aquí hay que dejar las cosas bien claras. Y tiene que entenderlo, por cierto, la iglesia. Porque este hombre, Fernando Albán, que era un ferviente católico, muy bien relacionado con la alta jerarquía católica, bueno, sería bueno que la alta jerarquía católica, que el cardenal Urosa, que entiendo que era muy cercano y muy buen amigo amigo personal del concejal Fernando Albán, nos explique si él, como entiendo, es aún uno de los máximos exponentes de la Iglesia Católica en Venezuela, si él está de acuerdo con que los verdugos y los asesinos, como Rodríguez Torres, como Gabriela del Mar Ramírez, como Luis Ortega Díaz, lo dejen entrar como Pedro por su casa en una asociación que parece ser que es una asociación para delinquir, como es el Frente Amplio, dirigido por un sacerdote jesuita que es el Padre Ugalde. Y me perdonan sinceramente, pero aquí hay que empezar a aclarar las cosas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Eso hay que decirlo tal cual como tú lo estás diciendo. Hay que preguntarlo. Sobre Patricia. eso, vamos a ir a un corte, Daniel, porque ahora van a utilizar, y esto antes de comenzar el programa contigo, revisando las redes sociales, me doy cuenta de que ahora están llamando a votar para las elecciones del 9 de diciembre, las elecciones a concejales, en nombre de Fernando Albán, que en homenaje a Fernando Albán vayan a las elecciones. Vamos a salir a votar todos, porque eso es lo que hubiera querido Fernando Albán. Eso a mí me parece el colmo. Daniel, al regreso vamos a hablar de eso y este tema de cómo hay que ver que la falta de escrúpulos de alguna dirigencia de la oposición no tiene nombre. Al regreso seguimos conversando con Daniel Lara Faría.